Víctor Erice afirmó en una ocasión que la mirada asombrada de Anna Torrent ante la contemplación del Frankenstein de James Whale es la escena favorita de cuantas ha rodado. En este fotograma del espíritu de la colmena se citan la fascinación y el asombro ante el poder del cine para descubrir el mundo, despertar la conciencia y educarnos en las emociones y los sentimientos. La protagonista de La Rosa Púrpura del Cairo vuelve una y otra vez al cine a ver las mismas películas. ¿Pero por qué? ¿Solamente para evadirse de una realidad que le disgusta? ¿Qué sentido tiene volver a ver una historia cuyo transcurso ya se conoce? La clave no parece estar en el conocimiento del relato, sino en la posibilidad de revivir las emociones que suscita. E.T. se emborracha y contagia como por ósmosis al pequeño Elliot. Su vínculo es tan estrecho que puede transferirse sus estados de físico y de ánimo. Este hallazgo puede servir para explicar la cuestión de la empatía, esa necesidad de que durante el tiempo que dura una película, el espectador sienta como propio las experiencias y emociones de los personajes. Además de cuidarnos, los ángeles nos regalan su alegría y optimismo. También lloran, pero solas. A veces, porque comprueban que sus cuidados no son tan eficaces como quisieran. En su acción siempre encuentran el límite inviolable de la libertad humana. Como un ángel es la protagonista de La vida soñada de los ángeles, una joven capaz de volcarse completamente por una amiga. Nadie como ella para entender la amistad con la grandeza, pero también con las limitaciones propias de los ángeles. En cambio, hay que ser lo suficientemente insensible al dolor ajeno para presentarse en un velatorio y tratar de encontrar clientes entre los presentes. Así comienza Veredicto Final, donde un abogado, la imagen misma del fracaso, tendrá una última oportunidad para redimirse en un combate sin tregua entre el bien y el mal, entre la luz y las sombras. Un viaje de redención acontece también en Otra mujer, el de una profesora que renuncia a los sentimientos genuinos a cambio de una vida segura. Como tantas veces en Woody Allen, la razón y la pasión aparecen enfrentadas. En una secuencia conmovedora, ilustrada con una gimnopedia de Satie, esta mujer se enfrenta a la realidad por lo único que no puede controlar, sus sueños. Uno de los grandes placeres al ver las películas reside en las revelaciones, sobre todo cuando ensanchan nuestra percepción de lo que son los personajes. En Pasión de los Fuertes así sucede con Doc Holliday, un temido pistolero cuya coraza se desvanece cuando recita los versos del ser o no ser. Un hombre cuya debilidad asoma cuando John Ford nos revela, amén de su romanticismo, la sombra de la muerte pegada a su espalda. Entre mis películas favoritas, varias giran alrededor de los zarpazos que la vida, si no la muerte, da a los más inocentes y a los más felices, o sea, a los niños. Entre ellas figura Verano en Luisiana, la última película que rodó Robert Mulligan. La felicidad es luminosa y alegre como un estío, cálida como dos cuerpos que se dan la mano, fugaz como el salto de unos niños al agua del río. Kramer contra Kramer no debería pasar apuros para colarse en una antología de las películas más tristes. Tras el estreno, muchos espectadores confiaban en que la reconciliación del matrimonio Kramer era un posible, sin duda porque no podían aceptar que su ruptura fuese definitiva. Ironías de la vida, la ruptura resulta aún más dolorosa para el niño porque en el proceso del divorcio encuentra a su verdadero padre. Al contar los horrores de la dictadura argentina, Kamchatka destaca por su punto de vista, el de una familia que escapa de unos militares que se sienten pero no se ven. No hay rastro de crímenes o torturas. Sí, en cambio, hay lugar para unos padres empeñados en salvaguardar la inocencia de sus hijos, de protegerlos de una amenaza asfixiante pero invisible y de enseñarles a sobreponerse al dolor más terrible que se cierne sobre ellos. Frente al amor, al cuidado y la protección paterna de Kamchatka, Los 400 golpes supone una crónica conmovedora del desamparo infantil. En los últimos planos de la película, Antoine Darel nos interpela. Como si más allá de la compasión que nos provoca, dejara en nuestras manos resguardarle de una fatalidad que le persigue y le arrincona, y de la que escapa, aunque sea por unos instantes, a la orilla del mar. Sin diálogos, al ritmo de T-Rex y mientras se suceden los créditos iniciales, Billy Elliot salta sobre la cama. En el aire despliega, con movimientos de acróbata, una energía y una vitalidad descomunales, como si la música
le diera alas para esquivar el ortodoxo y bronco mundo de los adultos. Billy Elliot, nostalgia de la euforia y envidia de la elasticidad que ya nunca tendremos. La música, el baile y los movimientos inspirados son las armas con las que la comedia musical se burlaba de la realidad y nos creaba un mundo mejor en el que la alegría era el sentimiento dominante. Un lugar en el que, cuando aparecía la lluvia, uno no buscaba resguardo, sino que salía a su encuentro y la celebraba como si de un precioso regalo se tratara. Con nuestra inclinación por los lugares comunes, decimos que en el cine la acción es a los hombres lo que los sentimientos a las mujeres. Por fortuna, películas como Smoke nos desdicen. Toda una celebración de la palabra y de los relatos, un elogio de la pausa y del tabaco, y una cálida celebración de una amistad entre hombres que se sustenta sobre los recios miembros de la gratitud y la complicidad. Por lo visto en el cine, las lágrimas son una expresión esencialmente femenina. Adán desconfía de ellas, le parecen un ardiz para que las mujeres logren sus objetivos. Pero a lo mejor resulta que los hombres no son tan distintos de ellas, si es que no son iguales. O quizás solo haya entre ellos una pequeña diferencia. Y no me refiero a que la mayoría de los hombres, según dice Adán, sean capaces de fingir el llanto. En su caso, para salvar su matrimonio en la impecable La costilla de Adán. Si Spencer Tracy y Katharine Hepburn son la pareja ideal, Ingrid Bergman encarna la expresividad de un rostro, las emociones transmitidas con la mirada.